Hola, ¿cómo están? Bueno, el en vivo no se pudo grabar por alguna razón, la red se cortaba, lo traté de subir después y no se pudo, entonces se los voy a repetir. Esto salió porque hay muchas personas que me han contactado y me dicen, oye, pues ¿cómo es posible que alguien con estudios, que alguien que sabe de ciencia, pues cree en Dios o cree en la Biblia? Y les causa mucho conflicto, ¿no? O sea, como si eso demeritara mis otros estudios. Y me lo han dicho abiertamente, o sea, pensamos que, pues sí, no eres tan tonto, estudiaste medicina, estudiaste algo de inmunología y estudiaste genética, luego estudiaste derma, hiciste algo de investigación en cáncer, algo en laboratorio, este, después llegaste a un cursillo ahí en Harvard, hiciste economía de la salud, nutrigenómica, bioestadística, o sea, ¿cómo es posible que alguien con tantos estudios crea crea en la Biblia, ¿no? O crea en algo que yo le llamo las realidades no visibles. Y déjate explico, o sea, si hablamos de realidades no visibles, el mundo está lleno de realidades no visibles. Una, una realidad no visible, por ejemplo, si hablamos dentro del espectro de los colores, nosotros podemos ver del rojo al violeta. Más allá del rojo no podemos ver y más allá del violeta tampoco. Entonces, todas las ondas que son infrarrojas, que lo usamos en nuestra tecnología, no las vemos. Y todo lo que es ultravioleta, pues tampoco lo vemos. De hecho, imagínate, o sea, yo creo que nos volveríamos locos. Imagínate que por un momento pudiéramos ver todas las ondas que están en este cuarto. Ahí en el cuarto que tú estás, que pudieras ver todas las ondas. Que pudieras ver el wifi tuyo, el de tu acompañante, el del vecino, que pudieras ver los rayos ultravioleta, algunos que entran, otros que no. Entonces, la realidad es que lo que logramos percibir con nuestros cinco sentidos es un espectro súper pequeñito de lo que es la realidad. Un ejemplo, eh, hay mucha gente que llega con quemaduras de sol y lo que te causa las quemaduras son rayos ultravioleta. Son rayos, precisamente las quemaduras son los UVB. Entonces ese es un claro ejemplo de que ciertas, pues ciertos rayos o ciertas ondas que no vemos sí tienen efecto en nosotros. De hecho, por eso ahorita mucha gente anda paniqueada con la 5G que dice, oye, pues causa o no daño, ¿no? Porque pues ya sabemos que ciertas ondas y ciertas frecuencias causan daño. Yo también ya me puse a investigar eso y no es tan, o sea, hay estudios donde podría llegar y en modelitos animales puede inflamar un poquito la piel y podría causar un poquito de daño en el ojo, pero tan. Y son dosis muy altas a la que exponen y son animalitos. Entonces a lo que me refiero es muy claro el mundo que estamos viviendo que hay realidades no visibles y que no las veamos o no las percibimos no quiere decir que no existan. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una mente que está adoctrinada a ser materialista. Entonces, oye, pues si veo los colores sí existen, pero el ultravioleta, pues aunque me queme no existe, ¿no? Y por eso pues casi nadie usa bloqueador. Y hablando de esta cuestión, no crean que fue hace mucho cuando empezó esta división, o sea, fue esa división que empezaron pues con el materialismo científico de, de decir, oye, a ver, el cuerpo y todo esto lo estudiamos los médicos, oye, pero pues ¿qué onda con los enfermitos mentales? Ah, no, los lunáticos y esos, que lo estudia la religión. Y desde ahí se hizo una gran división. Y desde ahí se empezó a dividir la estructura del ser humano cuando decían, oye, pues los neuróticos y los psicóticos todos, o que se vayan ya después al psicólogo, o antes se iban con el padrecito, ¿no? Y pues los ponían a rezar, o les echaban agua bendita, o pasaban esas cosas. Y no hubo una posibilidad de conciliarlo. En este momento que estamos viviendo se está conciliando mucho. Hay campos como la psiconeuroinmunología,
donde, oye, tus emociones crean cambios en tu sistema nervioso que crean cambio en tus defensas. Hay otro que es también la inmunología afectiva, ¿no? También que obviamente cuando alguien está muy triste bajan las defensas. Este, también se ha visto que tiene que ver con ciertos efectos en nuestro cuerpo. De hecho, hay un señor, después les voy a hablar de esto, que se llama Hans Seil, que si no mal recuerdo, hace 70 años empezó a hacer estos modelos y se dio cuenta que ciertas emociones, sobre todo el estrés, podía crear ciertas patologías. O sea, podía crear úlceras como pues igualitas a la que causa el helicobacter, pero con ansiedad. Y podía causar otro tipo de enfermedades inflamatorias de este tipo. Y entonces la situación que estamos hablando ahorita es, hay, hay evidencia para saber que hay realidades no visibles. Hablando de los demonios, ¿no? De los demonios, pues todo el mundo lo asocia con cosas sobrenaturales, porque también Hollywood nos dijo eso, ¿no? Oye, la actividad demoníaca, pues es que de las paredes salga sangre, ¿no? O de que escuches voces, o de que se te muevan las cosas, o sea, Hollywood, o sea, Poltergeist, Freddy Krueger, ese tipo de cosas, el aro, ¿no? Que se te prenda la tele y te salga una chamaca, o sea, ese tipo de cosas. Pero te voy a decir dos cosas. Una es, pues, qué es lo que yo he leído y que he investigado que dice la Biblia. Y son cosas que tú conoces. Este, la, o sea, de hecho, cuando le piden a Jesús que les enseñe a orar, le piden los apóstoles, pues una parte característica es, no nos metas en tentación y líbranos del mal. O sea, ustedes oren así. Y dentro de esa oración está, líbranos del mal. O sea, porque pues esa lucha existe. Y hablando de tentaciones, también hay muchos pensamientos pues, muy papistas que piensan que las tentaciones son 100% sexuales, pero hay muchas tentaciones en la vida. Está la tentación de no perdonar, está la tentación de no amar, está la tentación de castigar, está la tentación de, no hacen justicia, la hago yo por mi propia mano. Esas también son tentaciones. Entonces, te voy a leer unos pasajes, muy, muy pocos, o sea, te los voy a parafrasear. Por ejemplo, Gálatas 6:16 dice que con el escudo de la fe nos protejamos de los dardos de fuego del enemigo, de esos dardos que van hacia nuestro corazón. Entonces, pues ahí habla, ¿no? De esos ataques constantes, o sea, y esos ataques constantes van, dice hacia nuestro corazón, fíjate. El Instituto de HeartMath encontró que en nuestro corazón hay muchísimas neuronas. De hecho, algunos dicen que es el segundo cerebro o el primer cerebro. Pareciera que este es el que controla fíjate. O sea, a esas conclusiones están llegando. Y cuando hay sincronía entre los dos, pues podemos hacer cosas. Por eso dices, oye, yo conscientemente quiero terminar estas relaciones violentas, pero pues algo dentro de mí dice que siga. O sabes que yo consciente sé que ya no quiero estar con esa persona. O sea, eso me lo dice mi conciencia. Sabe que lo mejor, lo pongo en papel todo, lo mejor es ya no estar con esa persona. Pero el corazón te dice, pues no, ¿cómo crees? O ese tipo de que tú sientes a la gente, tienes la corazonada de, aquí no me meto mejor. Y el cerebro dice, no, sí, métete, no hay problema. O sea, tu cuerpo te está avisando y al parecer ese primer cerebro, que es nuestro corazón, igual estamos adoctrinados a ignorarlo. Y por eso quería hablar también de esto, de la serie Corazón. Entonces, vamos a llegar a un punto muy importante, ténganme paciencia. Entonces, eso del escudo de la fe. Dos, hay otra parábola también que es de los dos deudores, donde un deudor llega con un rey y el rey le dice, oye, pues págame los 10,000 talentos que me debes. Y él se pone a llorar y no, porque pues tenía que pagar. Entonces el rey tiene misericordia de él y le perdona. Este pasaje es bien importante. Este cuate que ya se perdonó su deuda sale y otra persona le debía 100 denarios, o sea, eran cacahuates comparado con su deuda. Y lo obliga a pagarlo. O sea, a pesar de que esta persona
unos instantes antes le perdonaron una deuda, este cuate no perdona al otro. Y, y en ese momento pues lo narran como que, ok, entonces que lo manden con los verdugos a que lo atormenten. La situación es, ahí habla de que eso hace el Padre, o sea, eso hace Dios. Y pues no es que ocurriera que si tú le debías a alguien y no pagabas y luego alguien te debía y lo tratabas mal, no iban los verdugos. O sea, no de repente, verdugos, él no quiere perdonar, maltrátenlo y atorméntenlo. O sea, ahí habla de otros seres. Y te pongo un ejemplo muy claro. Fíjate, Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal y le será enviado un mensajero cruel. Y ese mensajero cruel, cuando habla de ese mensajero cruel, habla de, habla de un ángel, habla de un ser de otra dimensión. De hecho, la palabra original es malaj. Y malaj es, de ahí han sacado en Avengers todo de Maleki, o sea, es un ser de otra dimensión. Y entonces, llegando a ese punto, creo que mucha gente llega a varios extremos. Un extremo es, no existe nada de lo que no veo. No existe nada de lo que no veo, entonces pues los demonios no pueden existir, los ángeles no pueden existir, Dios no puede existir, y todo lo que no vea no existe. Y mucha gente, si existe Dios, ¿por qué no lo veo? Bueno, entonces tampoco existe el Bluetooth, ni el Wi-Fi, ni nada de eso, ¿no? Ni la 5G existe, ni, bueno, ni muchas cosas, ni los virus, ¿no? Porque pues tampoco los ven ustedes directamente. Entonces, ese es un punto, y el otro punto es la gente que a todo dice que es un demonio, ¿no? O sea, hay ciertos grupos religiosos, sobre todo los carismáticos, que todo es un demonio. O sea, alguien llega tarde y es demonio de impuntualidad, alguien está celoso y es demonio de celos, y cada semana reprenden espíritus, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo primordial de esta plática que te quiero dar es, uno, existen realidades no visibles. Dos, esas realidades visibles tienen un efecto a nosotros. O sea, esas realidades invisibles tienen un efecto a nosotros. Llámale desde las más básicas, desde la radiación ultravioleta, del infrarrojo, de otras ondas y otros seres. O sea, que con nuestra ciencia limitada no podamos evidenciar esos seres no quiere decir que no existan, ¿no? Vamos, hay teorías y de gente muy avanzada y con mucho más ciencia que nosotros, que habla de que hay 4 dimensiones, otros que dicen 5, hay otros que dicen que hasta 11. Entonces, que nosotros no tengamos acceso a esas dimensiones no quiere decir que no existan. Y bueno, llegando a este punto, quiero contarte lo primero. O sea, no creo que toda la actividad, todo lo que le digan actividad demoníaca lo sea. Tampoco creo que exista cero cosas que sean explicables por cosas sobrenaturales o de otras dimensiones. Sí creo que existe, y creo que existen esos efectos de realidades no visibles, pero te voy a contar algo que me pasó. Esto prácticamente a nadie se lo cuento. ¿Por qué me animo a contarlo? Porque a la gente que se lo he contado he tenido una respuesta muy buena y me dicen, yo viví algo parecido. Y esto es, yo hace algunos años, creo que era como el 2006, ya hace 14 años, yo estaba de R1 de genética. Y en ese R1 de genética me invitaron a algo que se llamaba Taller de Restauración y Sanidad Interior. Y lo que se hacía era, directamente se oraba por la gente. Y había varios temas. El primer tema era el perdón, luego se hablaba de la amargura. A mí me tocaba dar y me tocaba exponer uno que era de las fortalezas de la mente, ¿no? De cómo nosotros nos creábamos ciertas estructuras mentales que abiertamente tenían como fin rechazar a Dios, y cómo había que llevar cautivos todos esos pensamientos, y que nuestra guerra no era contra carne ni sangre, no era contra personas, sino eran contra cosas no visibles, ¿no? O sea, ese pasaje me gustaba mucho, yo lo exponía, y pues era bien padre, ¿no? Porque todos me aplaudían y era padrísimo. Yo, entrégale tu vida a Dios y tal. O sea, yo también fui parte de ese showcito, ¿no? Y me acuerdo.
Pero había o sea, híjole, yo creo que estuvimos dando ese taller como 2 años. A mí me tocó como 2 años. Y lo dimos en una congregación muy grande. Y primero fueron los servidores y fueron miles de personas. O sea, ese taller se lo dimos a miles de personas. Y antes yo ya había también estado en otra congregación y también veía cómo oraban por la gente y nunca llegué a ver nada. Y después fui a otra que sí llegué a ver muchas cosas, pero se me hicieron pura payasada y puro show. Pero hubo un caso en particular, o sea, tengo 40 años y solo he visto uno. Y ese me causó mucho conflicto porque pues aparte estaba en mi especialidad y era todo genes, todo biología molecular, todo ciencia, todo duro. ¿Cómo es posible que hagan estas cosas y cómo lo explico? Me tocó ver una chica muy pequeña, yo creo mide como 1,40, 1,50 lo mucho, muy flaquita, como 45 kilos máximo. Y de repente empiezan a orar por cosas de ocultismo ahí en ese taller. O sea, de hecho, si alguien estuvo en ese taller, por favor díganme, pues sí, yo estuve ahí, yo lo viví. ¿Quién estuvo? Pues estuvieron una de las familias que estaban ahí, estuvo mi familia también, está mi cuñado y mi hermana, y había, yo creo, como 150 personas. Yo le calculo, o sea, si no es que el miedo me está viendo más personas, pero más de 40 sí había, seguro. Y ese estuvo muy cañón. Entonces empiezan a orar, yo estaba por ahí, donde estaba esta chica, y de repente empiezan a orar por cosas de ocultismo y de repente la chava está, ¡pac!, se cae al piso. Yo pensé que se había desmayado. Entonces volteo, pues sí, la trato de voltear y se me queda viendo, la mirada súper perdida y los ojos vidriosos. Y me ve, pero o sea, como que veía la nada. Y y se empieza a golpear la cabeza contra el piso, pero durísimo. Y a mí me dio muchísimo miedo, muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Y, y yo me quedé así pasmado, yo así de puta, no sabía qué hacer. Y escuché que mi hermano me dijo, quítale los lentes. Pues le quité los lentes, ¿no? Y yo no podía, o sea, yo no podía controlarla. Yo mido como unos 76, peso como 75 kilos, o sea, tampoco estoy tan ñango. Y de repente se empieza a arrastrar y ya se iba para afuera. Y me vuelve a decir mi hermana, agárrala. Puta, yo tenía muchísimo miedo. Pues con mi miedo la agarré y no podía controlarla. Después llegó mi hermana y llegó mi cuñado y no podían controlarla, o sea, los movía. Y ya, o sea, ya después la chica pues después de unos minutos, ¿no? El ambiente se puso bien tenso, se puso muy canijo. La chica esta, ya después habló con ella, llegamos a tener buena relación con ella y nos confesó que por la familia había practicado ya ciertas cosas de ocultismo, ¿no? Sobre todo por el tío, y sí tenía marcas, tenía ciertas marcas con cuchillos. Y, o sea, para mí ese evento fue muy fuerte, porque, pues obvio, yo estaba en el caminito de la ciencia, yo estaba en el caminito de la genética, en el médico, yo no tenía permitido creer en esas cosas. Pero después de vivirlo, y dijo, ok, voy a retarlo lo más que pueda. Como si mi hermana, que vivía conmigo en ese tiempo, y mi cuñado, que, pues, o sea, ellos son testigos, y había un chorro de gente, y había gente platicando de esto, y fue mucho tiempo. Entonces me fue muy difícil bloquearlo, me fue muy difícil pensar que no había ocurrido. Y ese año yo la sufrí, o sea, yo la sufrí en genética porque pues sentí esa lucha y era muy incómodo. Hasta que, hasta que después pues empecé a estudiar más, empecé a ver más, empecé a ver las fallas de la genética. Después empecé a meterme más a este rubro de la epigenética y, ok, los genes son duros y lo que quieras, pero puede cambiar la expresión por medio de las emociones, por medio de otras frecuencias, que el gen pues tiene cierta carga y puede enrollarse más o desenrollarse más. Este, me di cuenta que lo que me limitaba que creyera en esas cosas era la visión rígida y corta de la ciencia que tenía. Y después empecé a ver la física cuántica y dije, oh, no, pues ves fenómenos como
entanglement y ves otras cosas, dices, puta, claro que puede pasar, o sea, claro que pueden existir esas cosas. Y entonces ese fue mi caminito de por qué empecé a ver esas cosas y te voy a contar algo y termino con esto. Eh, Muchos de nosotros los médicos creo que ahorita estamos pasando por una etapa bien dura. Eh, de hecho, tengo un amigo que lo quiero mucho, o sea, de verdad lo quiero como un hermano este cuate. Y hay otro también que llegué a conocer, uno es el doctor Pepe Padua, que lo amo, ese cuate lo amo, no soy gay, pero lo amo, o sea, ese cuate lo amo. Y otro cuate es Jacobo Kebler. Y te voy a decir qué es lo que nos está pasando a muchos médicos. Ahorita, en la situación que estamos, no podemos tener tanta confianza en, en la ciencia. Y te voy a decir por qué. Porque ahorita estamos muy limitados. Antes, por ejemplo, el que sufría de hipocondriasis o de ataques de pánico decía, corro al hospital y estoy más seguro. Ahorita no tenemos eso. Ahorita corres al hospital y no estás más seguro, estás con más riesgo. No tenemos vacuna para esta enfermedad que ahorita está, que es el COVID. Tampoco tenemos tratamientos como que quitan la causa raíz, o sea, no tenemos el antiviral específico. Tenemos algunas combinaciones que se ha visto que son eficaces, pero no tenemos un tratamiento que digo, oye, no sé, como tienes que te late, tienes las coronarias tapadas, pues se destapan y ya, o sea, te estoy quitando ese problema. No lo hay. Entonces creo que muchos de nosotros hemos pasado de una etapa de frustración y otra etapa de reconciliarnos con nuestra fe. Y creo que en esa etapa estoy yo. Este, Creo que cuando Dios te lleva a un punto donde se te acaban los recursos, no tienes otro lado a ver más que Él. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que los juzgados están cerrados, si tienes un pleito legal o no puedes ver a uno de tus hijos, tienes dos opciones, ¿no? Tienes la opción destructiva de, pues, imponerse, o sea, si la otra persona se impone, yo me impongo más. O tienes la opción constructiva de decir, pues tengo mi fe. Y si se me vienen pensamientos horribles o pensamientos acá, el segundo cerebro que decía, pues tengo mi escudo de la fe y tengo la certeza que voy a volver a ver a mi hija, ¿no? Tengo la certeza de que esto va a tener un fin bueno. Tengo fe. Y yo estaba hablando con este doctor que les digo que quiero muchísimo, que es el doctor Padua, que yo veo cómo él ora por sus pacientes y cómo él se expresa, ¿no? Y cómo él pide, o sea, de Dios dame fuerza, o sea, dame fuerza para seguir tratando gente y para darles una calidad de vida diferente. Y eso es maravilloso. O sea, creo que ese componente nos hace mejores médicos. Creo que la ciencia es una herramienta maravillosa, pero nunca va a ser sustituto de la fe. Nunca. Nunca va a ser sustituto de rendirse ante un Dios que nos ama. Y, y tener bien claro que dependemos de Él. Y siempre hemos dependido de Él, nada más que ahorita es muy obvio. Dependemos de Él al 100%. Y, y es eso, ¿no? O sea, cómo nuestro materialismo no nos deja ver las cosas tan gloriosas que están pasando en nuestra vida. A pesar de todo el horror y toda la destrucción que está allá afuera. Y digo, ahorita podría alguien ponerse como araña y empezar a voltearse, o podrían caerse ahorita los libros. Creo que eso no es tan doloroso como una falta de perdón, como enjuiciar a alguien. O sea, si se cae ahorita pues mi librero, pues me dolerá por mis libros. Si me cae encima, pues también me dolerá. Pero vamos a suponer, ¿no? Que hay un poltergeist que me lo tire encima, pues me va a doler. Pero la cuestión
de la falta de perdón, de perder la fe, de, de dejar de ver a Dios y dejar de amarlo, de dejar de amar a los prójimos, a tu prójimo, de dejar de amarlo como a ti mismo, creo que eso es más destructivo. Y esos dardos del enemigo a nuestro corazón, ¿no? Que nos dicen, véngate, que nos dicen, destruye, que nos dicen, toma la justicia por tu propia mano. Y allí es donde usas tu escudo, ¿no? Y dices, ok, sí, pero tengo fe en Dios y sé que esto va a tener un fin bueno. Entonces, no sé por qué estás pasando. Se me fue la onda de este doctor Kevler. Él es un nefrólogo, es un fregonazo. El cuate tiene un chorro de estudios, es un cuate muy brillante. Y, y ahorita lo que está haciendo es, de hecho hasta salió en las noticias, está repartiendo cubrebocas. Y creo que ahorita hablando de esta serie que estamos hablando, de verdad no hay una fuerza más grande que el amor. Y esto, como médicos, a lo mejor no tenemos vacuna ahorita, no tenemos ciertos tratamientos, no tenemos ciertas cosas. Yo ahorita pues no tengo mi consultorio, ahorita esperar a que lo pueda abrir. Pero tenemos el amor por los pacientes y tenemos el amor por la gente y tenemos fe en Dios. Y eso nos está convirtiendo en mejores médicos. Entonces, yo te recomendaría que conectes con eso. Conecta con el amor y recupera tu fe, porque Dios es bueno. Y hay realidades que no vemos. Ora y cuídate y tu escudo.